nuestro estudio que hemos denominado de regreso a la membresía bíblica. Hoy vamos a ver este tema que hemos denominado los 3 propósitos de Dios al establecer iglesias locales. Los 3 propósitos de Dios al establecer iglesias locales. Hemos querido señalar por varios sermones que la voluntad de Dios para sus hijos, además de pertenecer por la fe a ese cuerpo espiritual llamado iglesia, también estos sean anexados a iglesias locales particulares. Así vimos en primer lugar el papel central y singular de la iglesia en los propósitos de Dios. Luego vimos la composición bíblica de una iglesia local, es decir, que según la Biblia, las iglesias locales deben componerse de una membresía regenerada, de una membresía comprometida y una membresía de buen testimonio al mundo. Posteriormente vimos el deber bíblico de unirse a iglesias locales específicas, ¿basados en qué? En que esta era la práctica de los apóstoles, que era la única manera de poner por obra muchas exhortaciones bíblicas, y que si no nos anexamos a iglesias locales específicas, perderíamos aquellas bendiciones que solo vienen en el contexto de la iglesia. En el cuarto sermón mirábamos 4 metáforas de la iglesia que nos afirmaban la doctrina de la membresía en una iglesia local. Ahora, hoy nos preguntamos, ¿con qué fin Dios establece iglesias locales específicas? ¿Cuál es la idea, no de nosotros, sino según la Biblia, qué propósito Él tiene cada vez que por su gracia opera una serie de circunstancias espirituales para que iglesias como estas sean fundadas, o iglesias locales como estas sean fundadas? ¿Será que el fin es que los creyentes se esfuercen y hagan todo lo que sea necesario hasta que su nombre aparezca en una lista en una iglesia? Deben hacer todo lo posible, haga lo que tenga que hacer, pero el fin es que el escribiente escriba su nombre en el registro de la iglesia, y ahí usted dice, ese era el fin por el que Dios hizo esto. ¿Será que la meta suprema consiste en hacer lo que sea necesario para que me den el reconocimiento de ser miembro de una iglesia? ¿O quizá algo más de ley? ¿Será la idea obedecer tal mandato porque eso es lo que Dios dice, eso es lo que enseña la Biblia? Entonces, si hay que ser miembro, pues habrá que ser miembro, ¿no? Debemos afirmar que la gran meta no es el día en que se le diga a uno, ahora eres miembro de la iglesia. Esa no es la meta. Dios no hizo una institución como la iglesia para que nos esforzáramos tanto para que llegara el día donde alguien nos diga, ahora eres miembro. Para ese propósito Dios hizo la iglesia. No, mis amigos, Dios añade creyentes a iglesias locales, los compromete en membresía oficial para delegarles de forma oficial, para delegarles de manera formal el trabajo en el Señor o la obra del Señor, si así usted quiere entenderlo. Y aquí déjeme preliminarmente advertir 2 cosas muy importantes. La primera es que la membresía no debe verse como un estatus, sino como una práctica. Y la segunda es afirmar que esta práctica no es la que nosotros queremos, sino la que está revelada en la palabra de Dios. Déjeme ir sobre esto un momento. En cuanto a lo primero, es necesario, hermanos, advertir que la membresía jamás debe ser vista meramente como un estatus, sino como una práctica. Te pongo un ejemplo para que entiendas esto de estatus y práctica. Resulta que has pasado un mes desempleado. ¿Cuál es tu estatus?
ante la ley, desempleado. Pero vamos a suponer que el viernes tú fuiste contratado en una empresa y firmaste contrato en una empresa. Dijeron, muy bien, empiezas el martes a trabajar. Pero el día viernes que tú firmaste contrato, tu estatus cambió. Ahora no eres desempleado. ¿Cuál es tu estatus? Empleado. Y ni siquiera has trabajado el primer día. Tu estatus cambió, tu práctica no. Ahora, medita en la palabra amistad. La palabra amistad, ¿es un estatus o es una práctica? Es una práctica. La amistad es esa palabra que define que entre algunas personas hay un trato cercano y una convivencia. Bien, cuando pienses en membresía, no pienses en estatus. Piensa en práctica, en algo que se define, entre otras cosas, por lo que yo hago. Los miembros en nuestro cuerpo físico no son miembros por estatus, son miembros por la actividad que ellos tienen allí. Así que no eres miembro de una iglesia porque se te dice que eres miembro. Tus actividades, tus acciones sostenidas son las que se afirman con la palabra membresía. Aquella persona que está viviendo continuamente en la práctica de ser miembro, a estas personas se les otorga el estatus de membresía. Pero no quieras buscar la membresía de una iglesia si tu práctica no es la de un miembro de una iglesia. Lo segundo que quiero aclarar es que te he dicho que la membresía es una práctica, es una actividad. Y lo segundo que quiero que entiendas es que esta actividad o esta práctica no la definimos nosotros. La práctica la define Dios en su palabra. No eres miembro de una iglesia porque te pones a hacer cualquier cosa en la iglesia. ¿Y usted por qué hace eso? No, pues porque yo creo que así colaboro, yo creo que así coopero. Mis hermanos, ser miembro de una iglesia no es practicar cualquier cosa que yo crea que yo debo hacer como miembro de una iglesia. ¿Y usted por qué hace eso? No, pues que así yo creo. Ese es el problema. Que Dios en su palabra dice cuál es la práctica de los miembros, y de eso hicimos referencia en un sermón donde dijimos en qué cosas básicamente perseveraba un miembro de una iglesia. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en el partimiento del pan y en las oraciones. Eres miembro porque sí, practicas, pero ¿qué practicas? Aquellas cosas que Dios le dio a la iglesia para hacer. Entonces, ahora sí, vamos yendo más adelante. ¿Qué propósito entonces tiene la iglesia según los planes divinos? Planteado de otra manera, cuando Dios alcanza por medio del Evangelio a los elegidos y los reúne en asambleas particulares o iglesias locales específicas, ¿qué propósito tiene Dios al hacer eso? Y para responderlo tenemos que mirar qué propósito tiene la iglesia en los planes de Dios. ¿Para qué cosas Dios añade a la iglesia a los salvos? ¿Con qué propósito Dios salió a buscar al pecador, lo salvó y lo añadió a una iglesia? ¿Con qué fin? Exactamente, ¿para qué Dios los compromete? Primeramente con Él, y segundo, para que Él nos compromete unos a otros. ¿Para qué Dios estableció esta iglesia local aquí? Hermanos, y debe ser lo mismo para lo que Dios estableció
esa iglesia allá, y esa otra iglesia allá, y esa otra iglesia allá, y fuera de Bogotá, y fuera de Colombia, porque Dios no tiene varios propósitos, uno mismo, para establecer iglesias locales. Hermanos, recordar esto nos va a librar de varias cosas, la verdad sea dicha. Y es, a nivel de lo práctico, evitar que cada uno de nosotros llegue a conclusiones como, uy hermano, es que a mí me parece que en la iglesia deberíamos hacer esto. Y entonces otro dice, no mi hermano, es que me parece que la iglesia debería hacer esto. No, a mí me parece que los recursos de la iglesia deberían ser dirigidos para hacer tal cosa. Y cosas por el estilo. ¿Usted ha encontrado iglesias con visiones particulares? Por ejemplo, nuestro propósito como iglesia es tal y tal cosa, visión y misión. Bien, hermanos. ¿Qué es esto? Visión y misión. Eso es algo empresarial, ¿sabe? Ahora, yo espero que visión y misión, no importa cómo la llame, haya surgido de la Biblia y no como un deseo de lo que yo quiero que la iglesia haga. Uy, no hermano, es que no podemos dejar por fuera esto, porque imagínense, si somos la iglesia, deberíamos ser capaces de hacer esto. Mis hermanos, para evitar esto, que cada uno le dé una visión a la iglesia, la que quiera. Dios nos dijo para qué establece iglesias locales específicas. Bien, sin más preámbulos, para tres cosas Dios establece iglesias locales. Las voy a decir de una vez, pero vamos a ir una por una. La iglesia es el centro de adoración y búsqueda divinas. La iglesia es el centro de edificación de sus miembros y la iglesia es el centro de proclamación de la verdad. Primero, la iglesia es el centro de adoración divina y búsqueda de su nombre. ¿Qué propósito tiene la iglesia? En primer lugar, cuando Dios en su soberana voluntad salva a sus elegidos mediante el Evangelio, cuando Dios en su divina voluntad reúne a esos elegidos y los conforma como iglesias locales, no importa si la iglesia tiene 1000 miembros o 3000 como en el caso de Jerusalén, no importa si en la membresía hay 10 miembros, no importa. Donde quiera que Dios establece una iglesia local, Dios ha querido establecer en ese lugar del mundo, en ese lugar de la geografía, un centro de adoración a su nombre y un lugar donde desde esa parte de la tierra se invoque el nombre de Dios. Es interesante, hermano, verlo de esta manera. Cuando hablamos de la adoración, mis hermanos, la adoración no es algo que hacemos como un medio para obtener un fin. Cuando hablamos de adoración, hablamos de un fin en sí mismo. Es decir, ¿por qué Dios quisiera que le adoráramos? ¿Qué hay después de la adoración? Dios diría, no, adorarme es un fin en sí mismo, porque los creé para adorarme. Así que Dios es tan celoso de su nombre y ama tanto su nombre que cuando funda iglesias locales, lo que quiere es tener un lugar en la tierra, en ese sector donde desde la tierra suban a su presencia ofrendas de adoración y ofrendas de oración. Como un fin en sí mismo. Como un fin en sí mismo. Por supuesto que cuando hablamos de orar, hay otro sentido porque la oración sí busca algo de Dios. Sí busca que Dios nos responda. Y está bien, Dios quiere que desde ese lugar específico su nombre sea adorado y su nombre sea buscado. Imagínese, hermano,
Dios hace eso soberanamente. Hay lugares donde no tienen iglesias locales. No vamos a hablar de lo que está escrito, pero de esa voluntad secreta de Dios. Dios no quiere tener un lugar, en ese lugar donde se le adore, ni donde se le busque. Dios ha escondido su rostro de ese lugar. Pero una iglesia local puesta en un lugar, hermano, es un lugar donde Dios dice, yo quiero que de aquí. Él la pudo haber colocado 20 kilómetros allá, o 20 para el otro lado, pero dijo, aquí. Dios, yo quiero ser adorado. Entre paréntesis, por eso, hermanos, una iglesia tiene que tener muy buenas razones para moverse de donde está. Eso se puede hacer, pero tiene que tener muy buenas razones para mover un sitio de adoración del lugar donde lo puso. A menos que Dios lo ponga en otro lugar, sería un error hacerlo. No estoy hablando de movernos de unas casas o unas cuadras, ¿me hago entender? Es como decir, hermanos, ¿por qué no nos vamos para Medellín? ¿Me hago entender? O sea, ¿con qué propósito? Ese es el punto que debemos ver. Alguno pensará, un momento, o sea que Dios salva a la gente, soberanamente hace que ellos se conozcan, les da un solo corazón, les levanta un liderazgo piadoso, congrega a sus redimidos con el fin de que se reúnan a adorarle y con el fin de que se reúnan a buscarle. La respuesta es sí, exactamente eso es lo que estamos diciendo. Hermanos, para las iglesias locales, adorar a Dios no es aquello que hacemos antes del sermón. Para una iglesia local, adorar a Dios hace parte de la esencia de su existencia misma. Adorar a Dios no es un asunto periférico, no es un asunto opcional, un asunto al margen que podemos o no hacer como iglesia. A veces lo podemos hacer, a veces no. Buscar a Dios no es un asunto que como iglesia podamos prescindir de hacer a nuestro acomodo. Hermanos, adorar a Dios y buscarlo en oración es una de las razones de nuestra existencia. Es una de las razones por las que Dios movió todas las cosas para establecer un lugar llamado iglesia, entre otras cosas. Por eso una iglesia puede ser llamada lugar de adoración o casa de oración también, porque tiene que ver con su propia naturaleza. Y ya que adorar a Dios y orar a Dios es uno de los propósitos de la existencia de una iglesia, nunca vamos a pretender hacerlo de forma liviana, sino que todo lo que ocurra como adoración y como oración, nos vamos a esforzar por hacerlo de acuerdo a la palabra de Dios. Es decir, por eso creemos en una adoración regulada, incluyendo una oración regulada por la palabra de Dios. Para nosotros, hermano, y debería ser para cualquier iglesia, debemos ser celosos en adoración, porque eso define nuestra existencia. Vamos a suponer que usted es contratado en un equipo de fútbol. ¿Para qué cosa usted fue contratado en un equipo de fútbol? Para jugar. Ahora vamos a suponer que usted dice, ay, fui contratado y habla con el técnico, hermano, pues que a mí no me gusta jugar. A mí no me ponga eso. ¿Qué está haciendo usted? Usted está diciendo, esto es una locura. Porque se supone que usted ha sido contratado en un equipo para jugar. Y entonces, ninguno puede decir, no, yo quiero ser parte de la iglesia, pero eso a mí de la adoración casi no me interesa. Eso para mí es un asunto secundario, como están diciendo muchos hombres. Está diciendo, las cuestiones de adoración no son esenciales, son secundarias. No, mi hermano, tiene que ver con nuestra existencia. Si una iglesia no es buena para adorar, contradice la esencia de su existencia. Si ese grupo no se reúne para adorar a Dios y para invocar su nombre, hermano, llámele de otra manera, pero eso no es iglesia. No es iglesia. El día que en este lugar
digamos, hoy no adoremos a Dios, hagamos otra cosa en nuestros cultos. O el día de la oración, ¿sabe qué, hermanos? No oremos. Ese día hemos traicionado nuestra existencia y no somos más que un grupo de quizá buenas personas que nos reunimos a cualquier otra cosa, hermanos. Yo temo por las iglesias. Bueno, temo cuando hay creyentes sin iglesia, eso lo temo. Pero también temo cuando, como ya les he dicho, una vez a un pastor le hicieron huelga a la iglesia, porque era el Día de la Madre. Él dijo, hay que hacer culto normal. No, es Día de la Madre, pastor, eso votemos, ¿qué vamos a hacer el domingo? Está bien, todos votaron porque querían ir al parque a celebrar el Día de la Madre. Yo quiero ser generoso con esta iglesia y decir, ahí pecaron. Y no quisiera decir que si esa es su costumbre, eso no es ninguna iglesia de Cristo. Porque no somos quien para darle un rumbo a la iglesia. Así que, hermanos, sí vamos a ser celosos. Por eso, hermanos, la iglesia programa cultos. ¿Por qué? Pues porque si Dios nos fundó como iglesia para adorarlo, entonces ¿qué debemos hacer? Adorarlo. Y por eso la iglesia tiene la responsabilidad de establecer cultos. Y en esta familia, hermanos, esta familia adora al Señor domingos 9:45, 11 de la mañana y domingos 5 de la tarde. Y ora al Señor jueves de 7 a 8 de la noche con las semanas que tenemos de oración. Eso es nuestra familia. Si usted no está anexo a eso, hermano, usted no es un miembro de la iglesia y no puede serlo. Romanos 15:6. Romanos 15:6 es la última parte de una argumentación. Romanos 15:6. Mira cómo termina esto. Es la cúspide de una argumentación. Para que unánimes, a una voz, glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, esta es la cúspide. Yo quiero decirle cómo llegamos hasta ahí. ¿Cómo llegamos hasta que unánimes glorifiquemos a Dios? El contexto más anterior está en 14:1, donde dice, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Aquí entre paréntesis, recibidlo ¿a dónde? ¿A dónde? A la iglesia. O sea que la Biblia nos indica que hay gente que no es de la iglesia y hay gente que sí pertenece. Bueno, pero eso lo veremos después. Recibid al débil, no para contender. Y ahí empieza la Biblia a dar regulaciones de cómo es recibirlo sin contender. Cosas donde la iglesia no debe hacer cosas para hacer tropezar a los débiles que recibe. Y miren la conclusión en el 19. Así que, es decir, si debemos recibir al débil en la fe, no para contender con ellos, entonces sigamos lo que contribuye a la paz y la mutua edificación. Muy bien. El principio es que en la iglesia, hermanos, debemos hacer todo para la edificación mutua. Ahora, versículo 1, 15:1. Así que los que somos fuertes, debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Y ahí entonces nos va a narrar que Cristo mismo se pone como ejemplo de qué es hacer todo para la edificación y no satisfacerse o halagarse él mismo. Y llegamos entonces al versículo 5 y dice, pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. Hermanos, ¿para qué todo esto? ¿Para qué el cuidado con los débiles? ¿Para qué la madurez de unos con respecto a los otros? ¿Para qué seguir el ejemplo de Cristo? ¿Para qué? Para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, hermanos, hay tantas cosas que se interpondrían para que una iglesia no adore unánimemente, que todo eso debe ser extirpado. ¿Con qué fin? Con el fin de unirnos para dar gloria a Dios. Quizá usted en su casa pueda leer Hebreos 13:15, donde se nos dice en un contexto eclesial, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. Si usted lea el contexto de Hebreos 13, es un contexto eclesial, no particular. Y el texto que leímos
públicamente, primera de Pedro 2, 4 y 5, acercándoos a él, piedra viva, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Porque Dios conforma un templo de piedras vivas para que le glorifiquemos, para que le alabemos, para que le adoremos. Hermanos, las iglesias son conformadas con el propósito solemne de adorar e invocar el nombre de Dios. Así que cuando nos reunimos para eso, no estamos haciendo un acto meritorio. Estamos haciendo exactamente lo que Dios quiere que haga una iglesia local. Exactamente. En unas iglesias el culto de oración se ha extinto por voluntad de los miembros. Y yo entiendo a los queridos pastores, pero no los justifico. Empezaron a ver que habían 20 hermanos orando, la otra semana 15, la otra 10, la otra 3. ¿Y qué dijo el pastor? No, pues si es para esto, hermanos, pues no hagamos culto de oración. Hermano, Él no es Cristo. Él no es la Biblia. La iglesia va a tener que llevar su culpa si no apoya el culto de oración. Pero el culto de oración jamás debe faltar. O al menos la oración jamás debe faltar. Vamos a suponer que por algún motivo no pudimos reunirnos el jueves, ni el miércoles, ni el martes. Hermanos, al menos en el culto deberíamos invocar el nombre de Dios. ¿Me hago entender? Orar no es algo que podamos dejar de hacer como iglesia. Así que piense, hermano, si usted se subiera en una nube y pudiera ver los sacrificios espirituales de Dios como en un mapa, como en el mapamundi allí abajo, va a encontrar muchos puntitos alrededor del mundo. ¿Qué son esos puntitos? Iglesias. ¿Y qué sube de esas iglesias? Adoración y súplicas al Señor, porque para eso Dios las puso. Segundo, la iglesia es el centro de edificación divina. Y no estoy diciendo la iglesia es un centro, sino el centro de edificación divina. Y para eso vamos a Efesios 4, 11 al 16. Es un texto muy conocido, amplio, lo entendemos. Efesios 4, 11 al 16. Y mire todo lo que Dios hace. Nos presenta un plan que Él articula. Y después mire para qué hace eso. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento al Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura, de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por engaño o estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, sigue la actividad propia de cada miembro y recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. No sé cuántas veces la palabra crecer y edificar están en este texto, pero es muy obvio que Dios nos une como iglesia. ¿Para qué cosa? Hermanos, para ser edificados. ¿Para qué Dios da dones a la iglesia? Para ser edificados. ¿Para qué Dios dio desde apóstoles y profetas en un tiempo, y evangelistas y pastores y maestros? ¿Y para qué lo hace usted un miembro del cuerpo y que se conecte con otro, como las coyunturas, etcétera? ¿Para qué? Hermanos, para que crezcamos, para que nos edifiquemos, para que seamos edificados en todo y en el Señor Jesucristo. La misma verdad lo leímos públicamente en 1 de Pedro 4:5. Dice, acercándoos a Él, piedra viva, 4 y 5, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo.
¿Para qué somos conformados como piedras vivas? Hermanos, para ser edificados, para crecer en el Señor. Ahora, estamos diciendo que cada vez que Dios en su poder y soberanía funda una iglesia local, reúne un conjunto de creyentes, les da un solo corazón, ellos acuerdan andar juntos, entre otras cosas, Dios que fundó allí el centro donde ellos van a ser edificados en la fe. Una iglesia no solo es un lugar donde se adora y se invoca el nombre de Dios, sino que es el centro que Dios eligió para que su iglesia fuera aparejada, fuera edificada, aumentada en todo, en todas las cosas que necesitan en el Señor. Si usted lee el Nuevo Testamento, yo sé que usted lo ha leído, donde los creyentes recibían la edificación de su alma. No sea apresurado. ¿Seminarios? ¿De algún seminario por el Nuevo Testamento? ¿Universidades bíblicas, aunque sea? ¿Conferencias? Va a estar el apóstol Pablo en Éfeso, vamos todos a la conferencia por su reino 2018, que allá va a estar Pablo, allá va a estar Pablo. Y luego Pedro va a estar en otro lugar dando una conferencia. Hermanos, ¿quiénes preparaban el liderazgo de las iglesias? Según lo que usted lee en el Nuevo Testamento. Es más, ¿quiénes atendían los problemas que se presentaban en la congregación? Tenemos una serie de familias que están sufriendo hambre. ¿No habrá una ONG o una fundación que nos pueda dar mercados regularmente? ¿Por qué no? Usted, hermano, que es amigo del edil de Suba, ¿por qué no habla a ver cómo hacemos para que la gente acceda a esos mercados? ¿Ves eso en el Nuevo Testamento? Donde se solucionaban las cosas de la iglesia local. ¿Quién preparaba su liderazgo? ¿Dónde los creyentes iban para ser identificados? Y la respuesta asombrosamente obvia es la iglesia local. Hermanos, muchas de las cosas que acabo de decir son algunas ayudas de vez en cuando, ciertas cosas, no todas las que dije, se pueden hacer de forma que se honre la Biblia, etcétera. Ya usted sabe, pero ¿cuál es mi punto? Que hemos perdido la noción. Y ahora nosotros, para cualquier cosa de edificación espiritual, no nosotros, por la voluntad y gracia de Dios solamente, pero muchos creyentes cuando dicen edificación, miran fuera de la iglesia local y dicen, ¿dónde nos edificamos? Bueno, es en la iglesia local, en la iglesia local. Eso debería ser lo ideal. Esa tarea Dios no se la dio al internet. Yo sé que hay muchos hermanos que por necesidad tienen que, hoy lamentablemente, a veces encontramos iglesias locales con lo mínimo, es decir, Señor, ten misericordia de ellos. Y entonces se recomiendan varias cosas. Pero ¿a qué debe apuntar una iglesia local? A que toda su edificación, alimento, sea dada por la iglesia local. Eso no significa, por ejemplo, que nunca vamos a llamar a un predicador que nos predique. No, pero mira lo que estamos haciendo. Ven y te invitamos a nuestra iglesia local. ¿Ves? Esa persona viene y subordinada a los intereses de la iglesia local nos enseña. ¿Ves? No acudimos como a una estructura ajena, sino esta persona se subordina. Cuando soy invitado a predicar a una iglesia, yo no llego como a dar órdenes a otra iglesia. Yo voy como un siervo de esa iglesia local para mirar su interés, sus intereses. La iglesia debe promover la edificación espiritual. Hermanos, la iglesia no es un centro de amistades meramente. La iglesia tampoco es un centro de ayuda social. Si somos iglesia no deberíamos... no, hermanos, no deberíamos. La iglesia no es la institución que arbitra en contiendas familiares.
Tengo un problema familiar. Sí, yo tengo un pastor allá que le atiende su problema familiar. ¡No! Yo no soy eso. Yo soy pastor de la Grey. Predico la palabra. No soy consejero familiar de no creyentes. No. Y yo no consigo recursos para los pobres. No. Ni la iglesia es eso. No somos sin misericordias. No le decimos a la gente, ve con tu problema a otro lugar. No, pero ven y escucha lo que en ningún otro lugar bajo la tierra vas a escuchar. El Evangelio. El Evangelio. Hermanos, mucho menos estamos para entretener. Ay, pastor, ¿no tiene algo para los jóvenes? Es que los veo muy entretenidos en sus cosas. Algo así como, ¿no tienes una entretención anexa cristiana para nuestros jóvenes? Estoy preocupado, es que ellos se entretienen en las cosas del mundo. ¿Qué opinas tú? ¿Qué tal si hacemos tal y cual cosa? No somos salitre mágico. No somos eso. No somos eso. ¿Quieres que tu hijo aprenda un arte? Habrán otros lugares. ¿Quieres que se divierta? Cómprale un perro, llévalo al parque. Ve, la iglesia no es el lugar para eso. No es el lugar. Nos edificamos como santos. ¿Sabes qué sí encontrar aquí? Hermano, recuerda la palabra. Mira, hermano, te estoy viendo mal aquí. Querido hermano, dime cómo te puedo ayudar y cómo puedo orar por ti. Eso sí compete al contexto de la iglesia. Alguna vez tenía una conversación con una hermana, claro, ella con muy buen corazón. Ay, hermano, es que vamos a hacer una escuela que hacemos con los niños y no tenemos para el refrigerio. Hermana, desde que tengamos profesores para enseñarles la Biblia es suficiente. El refrigerio es una opción. Ahora, no le estoy diciendo esto para que no colabore, estoy diciendo para que entienda que tenemos prioridad. No somos los que vamos al parque a decirle, vamos que hay refrigerio. ¿Quieres refrigerio? ¡No! Ellos no entenderán el Evangelio. Y es la función de la iglesia, proveerles el Evangelio. Si hay o no para esto y lo otro, gloria a Dios. Bendito sea su nombre. Pero eso no define lo que es ser iglesia. La proclamación, sí. Ahora, por eso, hermanos, es tan difícil que usted asuma una membresía con la mentalidad, bueno, es que yo llevo harto rato en la iglesia y ¿qué me van a dar? ¿Qué voy a recibir? No, hermanos, dice la Biblia, nos edificamos mutuamente. Y usted solo quiere recibir y recibir y recibir, y no dar y dar y dar. Hermano, usted no ha entendido la iglesia. Somos el centro de edificación, como les he dicho algunas veces a ustedes. Usted puede decir, aún, voy a colocar el ejemplo quizá más extremo, y yo soy una pobre oveja. Yo no sé la teología que sabe el pastor. ¿Cómo yo edifico a ese hombre? ¿Cómo lo edifico? Tengo en mis gratos recuerdos que una mujer que está en el cielo hoy no se está acordando de mí, téngalo con toda seguridad. Ella tiene ojos solo para Cristo hoy. Pero en sus días en la tierra, cada saludo de ella era como una especie de sermón para mí. Hermano, he orado por usted para tal y tal y tal cosa. ¿Ah? Ella no sabe, o no sabía, hoy creo que sabe más teología que yo, que todos juntos, que cualquier teólogo, porque ve cara a cara. Pero en sus días en la tierra, aún edificaba a quien tenía como pastor. Ella no estaba diciendo, mi pastor no me visita, y realmente la visité como 3 veces en todo lo que la tuve como oveja. No me dice, no me esto, no me. ¿Cuál era su punto? Servir al Señor, edificar a los santos para la obra del ministerio. Y tercero, hermanos, cuando Dios establece una iglesia local,
¿O para qué Dios establece una iglesia local? La establece como centro de proclamación divina. Piensa esto. Cuando Dios funda una iglesia local, ya hemos visto que quiere que su nombre sea adorado y su nombre sea invocado en un lugar. Además, que en ese lugar los creyentes sean edificados. Y tercero, Dios quiso colocar en ese punto geográfico un lugar donde se proclame el Evangelio. Qué misericordioso es Dios con este barrio, ¿no cree? No lo decimos por nosotros, es tu lujo, Lisboa, tenernos a nosotros aquí. Sí, mira, no serías nada sin nosotros. No, este barrio ya existía sin nosotros, hermano. Pero hermanos, ¿no es misericordioso Dios con un sector en la ciudad donde prende una luz? Luz en la que usted y yo nos hemos refugiado también, por la gracia de Dios. Luz que no está ni en todos los sectores de Bogotá, ni en todos los barrios de Bogotá, ni en todas las ciudades de Colombia, ni en todos los pueblos de Colombia. Dios tuvo misericordia de este sector, aquí y ahora. Y donde quiera haya una iglesia local bíblica, nos regocijamos. Tenemos unos buenos amigos en el barrio El Carmen, ¿sabes? El barrio El Carmen, donde se celebra, es el centro para Bogotá de la celebración de la Virgen del Carmen. Ya sabes, se puede decir que donde Satanás mora, ¿no? O sea, es muy concentrada la idolatría. Allá hay una luz en ese barrio. ¿No es misericordioso Dios? Qué bueno es Dios cuando dice, este barrio pudiera quedar en su ignorancia y se lo merecen. Pero Dios en su misericordia ha puesto una luz. ¿Y cómo alumbramos? No es por nuestras personas, no es por nuestras pintas, es por el Evangelio que alumbramos. Cuando usted habla el Evangelio en el sector, está irradiando luz, está trayendo luz donde antes no había. Señor ha tenido misericordia de muchas familias. Usted puede decir, pero he insistido y no van a la iglesia. Hermano, deje que esto se ocupe Dios. Traiga luz a esos hogares, traiga luz. Yo bendigo el día cuando alguien fue y habló con mis abuelos. Ese par de misioneros, no sé su nombre, pero me los quiero encontrar en el cielo. Y golpearon una casa y dijeron, Señor, usted necesita saber esto. Un militar, algo santanderiano, ya sabe, ¿no? Fuerte de carácter, católico en sus raíces. Y esos hombres fueron con una palabra sencilla. Y Dios tocó a ese hombre. Y ha cambiado hasta hoy día 4 generaciones el Señor de una familia. ¿No es misericordioso Dios al hacer eso? ¡Qué misericordia de Dios! Por el que habló, abrió su boca, no dijo, no, él me ha visto, él con mi ejemplo va a llegar a Cristo. No, gracias a Dios, ese no pensó así. Abrió la boca, testificó de Cristo. Dios se ocupó del resto. Y cuando abrimos la boca, hermanos, cuando salimos al barrio, cuando hablamos con el vecino, cuando aquel de la tienda nos pregunta, cuando la amiguita nos golpea, cuando nos golpea la casa, y todas esas cosas pasan, hermanos, y damos testimonio de la fe, ¿qué estamos trayendo? ¿Qué estamos trayendo? Luz. Hermanos, sí. Tenemos responsabilidad con nuestros amigos y gente de otras ciudades y de otros países. ¡Qué bueno! Hermano, pero Dios nos puso en este sector. Si de algún sector tenemos responsabilidad, es de donde está la iglesia. No somos igualmente responsables de este sector como de otros sectores. Si me hago entender, si usted tiene un amigo que trabaja y está buscando una iglesia en otro sector, guíelo y anímelo. Su responsabilidad, qué bueno. Pero sobre todo aquí, hermanos, porque aquí no había una luz. O si habían, se apagaron. Y queremos que haya más luz. ¿Me hago entender? Y cuando Dios pone una iglesia, y ahora mira lo que leíamos, tú conoces el texto, en un contexto eclesial,
Porque, ¿y cómo sabemos que le habla a la iglesia? Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Esos nombres fueron puestos a individuos particulares o a un pueblo. A un pueblo. Y dice, ¿para qué? ¿Para qué sois eso? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable, hermanos. Por eso no tenemos grupo de evangelismo. Porque la iglesia es el grupo de evangelismo. Por eso no tenemos, hermano, usted que sí comparte el evangelio, haga la tarea. No, mi hermano, no tenemos eso. Esperamos que todos los creyentes proclamemos el evangelio de forma natural. Y la palabra de Dios nos enseña que de iglesias locales, tú puedes leer 1 Tesalonicenses 1, 4 al 8 en casa. 1 Tesalonicenses 1, 4 al 8, como de iglesias locales el evangelio llega a otros sectores, a otras regiones, de iglesias locales. Dios nos permite el día de mañana enviar un misionero, no importa si la misión es en otro barrio, no importa. ¿De dónde sale la misión? No vamos a lugares, a casas misioneras, bueno, tienen un pastor por aquí, no, de la iglesia saca. De las iglesias locales que han recibido el evangelio, salen sus misioneros y van a otros lugares a llevar el evangelio. Eso es lo ideal. Así que permítame terminar con esto. Dios señaló los propósitos de la iglesia y por ende de las iglesias locales. La iglesia no es lo que nosotros queremos que sea. La iglesia es lo que Dios dijo que es. La iglesia no hace lo que los miembros quisieran que ella hiciera. La iglesia hace lo que Dios dijo que ella debería hacer. La iglesia no gasta sus recursos humanos y materiales y los dirige en la dirección que ella quiere. No. La iglesia usa sus recursos direccionándolos en los propósitos que Dios señaló. Ya sabes, por eso, ya vas entendiendo, por eso algún día alguien me dijo, pastor, ¿no podemos sacar de los recursos de la iglesia para celebrar el Día de la Madre? No. ¿Y el Día del Padre? Tampoco. ¿Por qué? Porque los recursos de la iglesia deben ser usados para los propósitos que tiene una iglesia. ¿Cuál es? Adoración, edificación y misiones. ¿En dónde cae el Día del Padre y la Madre por ahí? No, entonces no hay que hacerlo. ¿Ya lo entiende? Por eso. Y me gusta su paciencia, hermano. Después de tantos años le dije por qué. Yo le dije, hermano, tal vez no entiendan, pero no vamos a hacer eso. Después lo entenderán. Bien, ya lo sabe. Puede haber muchas preguntas, yo sé. Puede que usted piense que es una reducción dramática de lo que es la iglesia. Pero hermanos, eso es la iglesia. Y la membresía es precisamente la actividad de un creyente comprometido con estos tres propósitos. Y la membresía es la actividad sostenida, es la actividad comprometida de un creyente en estos tres propósitos. ¿Quiere ser miembro? A eso usted se compromete a adelantar. Esa es la obra de Dios que hay que hacer. Y a eso los creyentes se comprometen. Esa es la membresía bíblica. Usted no puede entender la membresía si no entendiera para qué Dios puso las iglesias locales. Que Dios nos ayude, hermanos. Oremos.